Si viste el primer video de la serie MaitoSheet, seguramente ya sabes cómo generar código automáticamente sin necesidad de escribir un solo renglón. Ahora que ya sabes generar código para cargar, filtrar, insertar, concatenar y todo eso que te enseñé en el video anterior, surge una nueva pregunta. ¿Es posible generar gráficos sin escribir ni un solo renglón de código? ¿Puedo generar código a partir de los gráficos que construí con la librería MaitoSheet? Pues la respuesta es sí. Con la librería Maito puedes hacer eso y mucho más. Al ver este video aprenderás a crear diagramas de líneas, puntos, histogramas, diagramas de caja, diagramas de violín y además te enseñaré cómo crear el código de cada gráfico de forma totalmente automática. Sí, como lo escuchaste, de forma totalmente automática. Si al final del video te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y dale al botón de me gusta, ya que esta es una forma muy fácil de apoyar el contenido de nuestro canal. Bueno chicos, no les doy más vueltas, así que comencemos. Lo primero que vas a hacer es ingresar al enlace que dejo en la descripción de este video y este te llevará automáticamente al repositorio en donde tenemos todos los notebooks de esta serie Maito. En este caso vamos a trabajar con este notebook que se llama Gráficas con Maito y recuerda que si quieres descargarlo simplemente vas aquí a Code, entras aquí en Download Zip, lo vas a descargar como un zip, lo traes en el escritorio y con la aplicación de JupyterLab podrás abrir el notebook correspondiente a este video. Recuerda además que si no tienes instalado Maito, he creado un video en donde te explico cómo crear código automáticamente a partir de esta librería y además te explico cómo realizar la instalación de la librería directamente en JupyterLab. Una vez estés en el notebook, lo que vamos a hacer es pararte aquí en esta celda y vamos a importar las librerías. Para ello vamos a escribir import MaitoSheet, que es la librería con la que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar con otra librería que es Seaborn con el alias de CNS, que es como la comunidad de Python la llama generalmente. Vamos a correr por teclado Shift y Enter o Alt y Enter. Y vamos a trabajar en este caso con un dataset de la librería de Seaborn. Y para cargarlo vamos a escribir SNS, que es el alias que le hemos dado a Seaborn. Y vas a escribir load dataset. Y entre paréntesis vas a escribir el nombre del dataset que vas a utilizar. Aquí es importante que tengas claro que hay distintos datasets, sin embargo en este caso vamos a trabajar con el dataset que trabajamos en el video anterior, que es un dataset de vuelos. Si corremos Shift Enter, recuerda, nos va a dar la opción de abrir el data frame en un MaitoSheet o en una hoja de MaitoSheet. Si le damos clic aquí, se nos desplegará automáticamente una celda en donde se estará importando nuevamente la librería que automáticamente lo hace y adicionalmente estás cargando de una vez el espacio de MaitoSheet. Una vez abierto nuestro dataset vamos a ver que tenemos unos datos que son muy fáciles de entender. En este caso tenemos una columna que se llama año, year en inglés, month y passengers. Entonces tenemos el número de pasajeros por mes y por año de determinada aerolínea. ¿Entre qué fecha y fecha lo tenemos? Entre 1949 y 1960. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de gráficos. Si das clic aquí, te darás cuenta que se va a desplegar una nueva pestaña en la parte inferior. En esta parte derecha, en este menú, tienes todas las configuraciones que podemos utilizar para generar diferentes tipos de gráficos. Pero, ¿qué diferentes tipos de gráficos tenemos? Para esto le vas a dar clic aquí en Chart Type, en esta pestaña, y te vas a dar cuenta que hay una cantidad de gráficos que podemos inspeccionar. El primero que vamos a ver es el diagrama de barras. Para esto vamos a darle clic en barras y se nos desplegará aquí otra opción de colocar en el X-axis y en el Y-axis los diversos datos que queremos generar en nuestra interfaz gráfica de Maito. En un primer ensayo vamos a dar clic aquí en X y vamos a decir que vamos a colocar por ejemplo el año en el eje X. Y en el Y-axis, que significa el eje Y, vamos a colocar por ejemplo el número de pasajeros. Entonces, si nosotros seleccionamos esa opción, vamos a ver que a medida que va incrementando el tiempo, va incrementando el número de pasajeros. No es lo mismo tener el año 1950 que el año 1960. Aparte de esto, te vas a dar cuenta que tenemos unas cajitas que representan el total de pasajeros por mes de cada año. Si contamos las cajitas, por ejemplo, en el año 1960, vamos a contarlas rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Si no me crees, lo puedes contar. Te vas a dar cuenta que el número de pasajeros por mes y por año ha ido incrementando por el desarrollo que ha tenido la respectiva aerolínea y la disponibilidad de pasajeros y de vuelos para diferentes sitios del mundo.
Muchachos, algo que mencioné en el video anterior era que Maito está construida sobre Plotly, es decir, que todos los gráficos que generes con la librería Maito están construidos sobre la librería Plotly. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por medio de Plotly puedes generar gráficos dinámicos que van a ser súper útiles, recuerda esto, súper útiles a la hora de presentar tus datos. A la hora de tener tus datos, por ejemplo, en este caso si quisieras hacer énfasis entre el año 1956 y 1960, simplemente vamos aquí a esta herramienta de zoom y hacemos el zoom de los datos que queremos presentar y vas a ver que se van a ampliar. Esta es una función súper útil, como lo repetí y como se los digo nuevamente, porque por medio de esto podemos analizar los datos en determinadas fechas del año de una forma más sencilla y más fácil que con un tipo de gráfico estático. Además, Plotly tiene otras funciones que van a ser súper útiles en el momento de generar tus gráficos dinámicos. Una de ellas, por ejemplo, es esta que dice Color by Column. En este caso nosotros generamos el gráfico colocando por niveles el número de pasajeros por cada mes. Pero imagina que tú quieres generar un tipo de gráfico en donde cada barra en la parte vertical representará un determinado mes del año. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a darle clic acá y ya vas a ver. Si le damos aquí, en este caso, Month, que me genere un color by column por la columna Month, vas a ver que tengo el gráfico que te estaba explicando previamente. Entonces aquí te vas a dar cuenta que cada una de estas barras en cada año te va a representar un mes del año. Y lo mejor de todo es que si tú quisieras estudiar determinados meses, puedes apagar los meses que no quieres estudiar, dando clic aquí en el gráfico dinámico, por ejemplo, y te vas a dar cuenta que puedes analizar, por ejemplo, el periodo entre agosto y diciembre, o si quisieras añadir enero, lo añades y vas a ver qué comportamiento ha tenido a lo largo de tu serie temporal. Además, tienes otro tipo de funciones como esta, en donde también puedes aquí inspeccionar un año determinado o un mes determinado. Y claro, si esto lo haces con un gráfico estático, tendrías que formular código, volver a generar todo, lo cual puede ser un real problema. Si quisieras deshacer el zoom, en esta parte le vas a dar clic aquí en AutoScale y vas a volver al gráfico que originalmente teníamos. Si quisieras generar otro tipo de gráfico de barras, rápidamente lo vamos a explorar. Le podríamos aquí en el Color by Column, por ejemplo, Passengers, y te vas a dar cuenta que generamos un diagrama aquí de calor en donde el color amarillo indica mayor cantidad de pasajeros y el color azul oscuro menor cantidad de pasajeros. Se denota en este caso esta parte, estos 2 meses en donde tenemos una mayor cantidad de pasajeros. Otro tipo de gráfico que podemos estudiar acá es el gráfico de los line plot o diagrama de líneas. Para generar un diagrama de líneas basta con pasar del bar al line. Si te das cuenta, en este caso vamos a tener ya una configuración en donde en el eje X tenemos el año y en el eje Y tenemos los pasajeros. Si por ejemplo le colocamos aquí month como lo teníamos antes, vas a observar que vamos a tener en este caso un diagrama de líneas en donde cada línea representa un mes de determinado año. Entonces si queremos por ejemplo evaluar la evolución del mes de enero, basta con que le des clic acá, que es una ventaja muy grande de los gráficos dinámicos, apagues toda la información que no necesitas y te vas a dar cuenta que analizamos el comportamiento del mes de enero. Si por ejemplo lo quisiéramos comparar con diciembre, rápidamente vamos a generar diciembre, o con junio vamos a generar junio. Muchachos, esta herramienta es súper potente y te vas a dar cuenta que va a ser súper útil al momento de presentar cualquier tipo de análisis de datos. Podríamos formular cualquier pregunta y decir, por ejemplo, entre enero y entre, por ejemplo, junio, en donde hay mayor afluencia de pasajeros en determinada aerolínea. En este caso, en el mes de junio, que está representado por este color como cian o azul claro, es evidente que el número de pasajeros es mayor con respecto al mes de enero. Entonces, de esa forma puedes empezar a generar los análisis que tú quieras. Otro tipo de gráfico que podemos generar aquí fácilmente es un scatter plot. Para esto vamos aquí al chart type, damos clic acá y le vamos a dar clic en scatter. Te vas a dar cuenta que vamos a generar un scatter plot de los pasajeros también a lo largo de los meses en diferentes años. Hay unos gráficos que son más efectivos que otros, por ejemplo a mí personalmente se me hace un poco más complejo ver aquí las diferencias que por ejemplo las que veíamos con un line chart o bueno un line plot
En este caso, en el scatterplot es un poco diferente y bueno, en función de los datos que tú tengas puedes interactuar, generar diversas combinaciones. Por ejemplo, imagínate que acá colocáramos, en vez del año, colocáramos el mes, nos va variando, nos pueden salir gráficos bastante llamativos o gráficos que no tengan ningún sentido. Otro tipo de diagrama que podríamos explorar, por ejemplo, es el histogram. Lo primero que vamos a hacer es limpiar lo que tenemos en el eje X y en el eje Y, y adicionalmente aquí en Mont lo vamos a colocar en None. Con nuestro espacio de trabajo limpio vamos a ver rápidamente en nuestro dataset que podemos analizar. Por ejemplo, la columna Passengers es una buena información para meterle a nuestro histograma, y vamos aquí acá en la parte de edad, vamos a pasajeros, y en el X-axis o en el eje X vamos a colocar aquí la columna pasajeros y vamos a darnos cuenta que se ha generado nuestro histograma de pasajeros. ¿Qué vemos aquí concretamente? Por ejemplo, los intervalos diversos del histograma. Por ejemplo, aquí, como es un gráfico dinámico, entre 100 y 149 hay 23 datos. Entre 150 y 199 hay 25 datos, y así sucesivamente. Otra de las opciones que le podemos dar, por ejemplo, a nuestro histograma es configurarle el número de bins o el número de intervalos. En este caso, si lo aumentamos de 5 a... en este caso lo aumentamos, pongámosle 10, te vas a dar cuenta que se va a disminuir un poco el tamaño de los intervalos que tenemos, y posteriormente si lo seguimos aumentando, por ejemplo imagínate que le podemos 16 o lo seguimos aumentando, se va a ir disminuyendo el tamaño o el ancho de cada una de las barras, pero también se va deformando nuestro histograma. Este número de bins es algo muy relevante en ciencia de datos, en data science, en ingeniería y en cualquier área, y es un tema del que podemos hablar en un próximo video. Bien, vamos a limpiar nuestro espacio de trabajo y vamos a ir a otro diagrama. Si vamos aquí a la opción, vamos a tener Density Heat Map o diagramas de calor o diagramas de densidad de contorno, que en este caso pues no tiene mucho sentido analizarlo, pero sí que tenemos aquí uno que es súper útil a la hora de analizar datos. En general este es uno de los que yo más utilizo y se los aconsejo bastante, que es el Boxplot. Muchachos, póngale bastante cuidado a este tipo de diagrama porque es un diagrama que es súper útil y se puede aplicar a casi todos los datos que en general uno maneja. En este caso vamos a analizar el número, por ejemplo, de pasajeros por año. Entonces, ¿qué colocaríamos en nuestro eje X? Vamos a colocar el año, y en nuestro eje Y, por ejemplo, vamos a colocar el número de pasajeros. Esta información ya la habíamos visto en el diagrama de barras, pero aquí lo podemos ver desde el enfoque de diagrama de cajas. En este caso, pues vemos cómo es la distribución de cada uno de los intervalos, cuál es el valor máximo, el valor mínimo, los diferentes cuantiles y la mediana, y así para cada uno de los años que estamos analizando. Si por ejemplo quisieras analizar un año en concreto, recuerda que tenemos la herramienta Zoom, le damos Zoom al año que queremos y venimos y nos aparece el valor máximo, nos aparecen los cuartiles, el valor de la mediana, el cuartil 3, el cuartil 1, el valor mínimo, y bueno, son distintos valores que se pueden analizar acá, que hacen parte de un diagrama de cajas y que realmente son bastante útiles. Recuerden que si queremos volver a nuestra escala inicial le podemos dar en AutoScal, y aquí por ejemplo en el color by column le podemos colocar el mes, y te vas a dar cuenta que bueno, él va a intentar colocar un diagrama de caja. Vamos a hacer aquí un zoom, va a intentar colocar un diagrama de caja, pero como por mes solo tenemos un dato, es decir, diciembre un dato, enero un dato por año, pues es imposible que nos genere un diagrama de caja. Vamos a aprovechar acá el zoom, es imposible que nos genere un diagrama de caja. Si quisiéramos uno por mes deberíamos tener muchos más datos en un solo mes. Entonces vamos a desactivar aquí nuestro mes, y por ejemplo aquí hay otra opción que podemos aquí configurar, que por ejemplo son los outliers o los points. Entonces se pueden configurar todos, hay diversas opciones para que se visualicen aquí directamente, o si no los quiero ver le coloco acá None y no se muestran los puntos que hacen parte de cada uno de los diagramas de caja. Hay otras opciones, por ejemplo, como está Suspected Outliers, que entiendo que corresponde a los valores atípicos sospechosos, pero bueno, si alguno de ustedes sabe un poco más del tema, nos lo pueden dejar en los comentarios y todos aprendemos. Y bueno, hay diversas opciones que se pueden seguir explorando en función de lo que quieras ver de tus datos.
Limpiamos nuevamente aquí y vamos a explorar otro tipo de diagrama que es muy parecido al boxplot, que es el violin plot o el violin plot en español. Aquí en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, la misma información. Podemos colocar aquí año en el eje X y en el eje Y vamos a colocar número de pasajeros, y van a ver que tenemos un diagrama muy similar a lo que teníamos antes en el boxplot. Sin embargo, en este violin plot lo que tenemos es la distribución de la variable en cada uno de los años analizados. Por ejemplo, si hacemos zoom aquí en este, vamos a tener que esta es la distribución de los valores que tenemos y que bueno, que se pueden representar de muchas maneras, también con el diagrama de caja. Y si ven, de hecho aquí también nos aparece el valor máximo, los cuantiles, el valor mínimo y bueno, diversos elementos que te pueden ser útiles a la hora de presentar y analizar tus datos. Existen otros tipos de gráficos aparte del diagrama de violín, como el strip plot o también, por ejemplo, el SDF, que bueno, pues no me voy a poner a explicarlos en detalle, pero que sepan que están acá y que pueden ser herramientas que ustedes pueden utilizar. Vamos a volver aquí al diagrama de cajas, que es el que a mí más me gusta. Y por ejemplo, algo que no mencioné y que es aquí súper importante es colocar, por ejemplo, las etiquetas de los ejes, el título. Entonces para eso, por ejemplo, vamos acá en titles, título, le colocamos por ejemplo acá boxplot, que es el diagrama de cajas en inglés. En el axis X vamos a colocar por ejemplo el año, en el axis Y vamos a colocar pasajeros en español, ya estaba en inglés, pero lo colocamos en español. Existen otras transformaciones en los ejes, lo podemos por ejemplo el eje X o el eje Y colocar en escala logarítmica y se va a ir modificando nuestro gráfico. Lo podemos colocar en diferentes tipos de escala, acá lo vamos a dejar por default o por defecto. Y existen otros tipos de opciones como la leyenda, el grid line, que son pro, pero que sepan que se pueden utilizar, pero en este caso ya manejando código y colocándolo con el código. En este caso no se haría automáticamente. Y finalmente vamos a ver cómo se exporta los diferentes formatos que tenemos disponibles aquí dentro de MyTouchSheet. Para esto vamos a ir aquí en la pestaña que dice Export y te vas a dar cuenta que vamos a tener tres formatos diferentes. El primero es la forma en cómo copiamos el código. El segundo es la forma en cómo copiamos el código para generar un gráfico en HTML. Y el tercero nos da la opción de descargar la imagen como PNG. Sin embargo, previo a la exportación y a la generación del código, es importante revisar la sintaxis que tenemos aquí en la parte de arriba, ya que el data frame lo hemos metido tal cual como lo cargamos de Seaborn dentro de la estructura de MyTouchSheet. Esto se debe corregir y aquí se debe colocar un nombre y una variable. Le vamos a colocar df a nuestro data frame, corremos Shift Enter y nuestro data frame ahora se llama df. El nombre lo vamos a colocar acá. Ojo, es importante hacer esto y si no, cuando generen el código les va a generar un error cuando lo corran. Corremos esta celda, se ha actualizado automáticamente aquí el contenido que tenemos. Lo único es que todo se ha designado a la variable df de nuestro data frame. Vamos aquí en Export y una vez tengamos aquí el gráfico generado, que creo que lo teníamos aquí en esta pestaña de Graph 0, vamos a darle aquí en Copy Code Display Graph. Si copiamos y pegamos en una celda de la parte inferior, tenemos aquí el código que genera este gráfico. Vamos a comprobarlo. Para ello vamos a correr la celda con Shift Enter y se van a dar cuenta que en la parte de abajo se genera el gráfico que teníamos en la interfaz de MyTouchSheet. Entonces esta es una forma de generar el código para poderlo visualizar dentro de Python. Si no tienes plot instalado, muy seguramente no te va a generar ningún tipo de gráfico acá, te va a dejar un error o te va a generar esta pantalla en blanco. Sin embargo, pues en este video no voy a explicar cómo se instala Plotly porque bueno, es un procedimiento un poco más complejo y pues no es difícil de hacerlo, pero sí que nos va a tomar mucho más tiempo. Entonces lo podemos dejar para un posterior video. Otra forma de exportar código es aquí, Copy Code to Create HTML Graph. Y si lo copiamos en otra celda, lo corremos, nos va a generar bueno, un formato en HTML del gráfico. Tampoco lo vamos a ver aquí a profundidad. Y la última opción es acá descargarlo como PNG. Si le damos clic, pues se descarga automáticamente el gráfico. Lo podemos abrir y aquí sí que nos va a generar un gráfico pues plano.
es decir, no es interactivo porque ya está por fuera de la aplicación. Eso es todo por este video y si te gustó no olvides compartirlo, regalarme tu valioso like y suscribirte al canal.